Para este neceser necesitaremos 4 piezas de tela, 2 para el exterior y 2 para el forro, una cremallera y unos retales para hacer el colgador. Para aportarle rigidez al neceser podéis utilizar una guata, que es lo más común, o como en mi caso, entretelar 2 de las piezas de tela. Para realizar el colgador, cogeremos un retal de tela como mínimo de 10 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Yo he juntado 2 retales y le he pasado un pespunte a la mitad. Lo que haremos ahora será doblarlo como si fuera un bies, los 2 extremos al medio y luego la mitad. Cuando hayamos conseguido la forma, le pasaremos una plancha para que quede bien sellado. Pasaremos un pespunte lo más al borde que podamos y ya tendríamos nuestro colgador hecho. Bien, ahora vamos con el neceser. Pondremos el derecho de la cremallera con el derecho de la tela exterior del neceser y después el derecho de la tela del forro con el derecho de la tela exterior. Es importante que os fijéis bien en este paso porque si no, no os saldrá. El segundo paso será colocar las 2 telas del exterior del neceser derecho con derecho y por el otro lado colocar la tela del forro derecho con derecho. Es importante ajustarlas bien a la cremallera, ya que ahora es más posible que se mueva la tela con tantas capas. Pasaremos un pespunte ras de cremallera. Cuando lleguemos al tirador de la cremallera, la forma más sencilla para mí es dejar la aguja clavada, levantar el prensatelas y con cuidado mover el tirador. Una vez hecho esto, ya tendremos el neceser montado con las 2 piezas exteriores y las 2 piezas de forro. Ahora pasaremos un pespunte recto a ras de cremallera por cada lado. Bien, pues ahora comenzaremos a cerrar el neceser, pero para esto debemos coser por separado las 2 telas de forro y las 2 telas del exterior con un pespunte a los lados y a lo largo. Si queréis utilizar colgador, este es el momento de ponerlo, y debéis colocarlo en el derecho de la tela exterior hacia el final de la cremallera. Conversations in my backseat, Jameson and caffeine, secrets kept in between us, no, between us, no.
Cuando cosamos el fondo del forro, es muy importante que no lleguéis hasta el final y dejéis un hueco para darle después la vuelta a todo el neceser. Para darle fondo al neceser, doblaremos cada esquina de esta manera y pasaremos un pespunte recto por cada una de ellas. Es importante rematar bien la puntada llegando hasta el final de la tela. Una vez cosidas las esquinas, podemos vaciar los bordes para darle la vuelta más fácilmente. El siguiente y último paso será darle la vuelta al neceser por el hueco del forro que hemos dejado. Os aconsejo hacerlo despacito y con paciencia. Y aquí lo tenemos, nuestro neceser terminado. Para cerrar el agujero del forro con una puntada a mano es suficiente. Espero que os haya gustado y si es así no olvidéis suscribiros para ver las novedades en mi canal.